Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Disculpen la hora intempestiva de finalización, pero parecía importante al terminar la reunión que acaba de hacer lo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un consejo tradicional que se celebre en esta fecha veraniega, dar cuenta de los asuntos que se han abordado, de las materias que hemos podido acordar y también de las preocupaciones, de las cuestiones que los propios consejeros de Hacienda han trasladado en el transcurso de la reunión. Decir que la reunión es el pistoletazo de salida para que, al igual que ocurrió en el día de ayer con la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, en el día de mañana los ayuntamientos, puedan empezar el proceso de elaboración de sus cuentas públicas. Por tanto, es una reunión que es importante para que se sepa cuáles son los recursos, cuáles son las tasas de referencia con los que las administraciones territoriales van a contar a lo largo del próximo año. Quiero poner en valor que se trata de la primera reunión que hemos celebrado de forma presencial desde que se interrumpieron las reuniones de presencia física con motivo de la COVID. Desde entonces hasta la actualidad siempre la hemos desarrollado de forma telemática y quiero manifestar la alegría que todos hemos experimentado, el poder vernos, abrazarnos, en definitiva saludarnos personalmente, con muchos cambios que se han producido a lo largo de este periodo en los nombramientos de los consejeros, personas que o bien han sido sustituidas en los puestos por motivos de continuidades de gobierno o bien porque se han celebrado elecciones en los respectivos territorios y, por tanto, conformaciones de nuevo ejecutivo. Pero sí quiero resaltar que todos hemos coincidido, al igual que hicimos cuando se inició la pandemia, de que es imprescindible que todas las administraciones públicas trabajemos de forma coordinada, trabajemos y rememos en la misma dirección. En este caso, como entonces fue con motivo del virus, como consecuencia de la inflación provocada por la guerra de Ucrania y, por tanto, también por las consecuencias económicas que de ella se han derivado, fundamentalmente el incremento de los precios. Por eso, y antes de entrar en los detalles de la reunión, también a lo largo de mi primera intervención en la misma hemos puesto en valor todos los recursos que el Gobierno de España, todas las iniciativas, ha ido desarrollando en los últimos meses para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos o del tejido productivo. Quiero recordarles que hemos movilizado ya casi 30.000 millones de euros desde el otoño pasado, lo que representa un 2,3% del Producto Interior Bruto y también pretende contener la inflación en el entorno de 3,5 puntos. Por tanto, recursos, pues como están ustedes viendo ya, muy similares a los que también se pusieron en marcha en el año 2020 para mitificar los efectos del virus. Algunas de las medidas que se han señalado como más significativas, el incremento al 15% del ingreso mínimo vital, las pensiones no contributivas, la ayuda de 200 euros para las rentas bajas o la ampliación del bono social térmico o la congelación de la propia bombona de butano. También otras medidas dirigidas ya al conjunto de la mayoría social del país, la bonificación de los 20 céntimos del combustible, la rebaja de hasta un 80% en los impuestos de la electricidad y las más cercanas, la subvención del 100% de los billetes de cercanía y también de media distancia o el 30% de contribución a los gobiernos autonómicos para que rebajen también el precio del viaje en los transportes metropolitanos. De la misma forma, hemos resaltado que el tejido productivo ha podido mantenerse y ha podido mitigar mejor los efectos de esta inflación con las ayudas directas que se han concedido para los transportistas, que a su vez se benefician de los carburantes, también como medida complementaria, o la ayuda al sector gas intensivo, la agricultura o la ganadería. Además de este apoyo a familias, autónomos y empresas, yo creo que si algo identifica la labor de este Gobierno a lo largo de la legislatura ha sido la solidaridad con las comunidades autónomas, la comprensión de la situación que estaban viviendo y, por tanto, el ser capaces de aproximar mayores recursos de los que legalmente le correspondían.
Hemos dicho siempre que la sanidad, la educación o la atención a las personas con mayores dificultades eran también una prioridad para el Gobierno de España y, por tanto, hemos sido el país descentralizado de la Unión Europea que más ha apoyado a las administraciones territoriales, una cuestión que se expresa en los informes de la propia Unión y que además se va a mantener también a lo largo de este año y en el próximo 2023. De hecho, les puedo anunciar que en el día de hoy hemos comunicado a las comunidades autónomas que el próximo año recibirán la mayor entrega a cuenta que han tenido a lo largo de su historia. En concreto, les corresponderán 124.292 millones de euros. En concreto, esto supone, solo en entregas a cuenta, un 11% más que en el año 2022. Pero si sumamos a esta cantidad la totalidad de los recursos que se aportan por el sistema de financiación autonómica, estamos hablando que su sector, comunidades autónomas, recibirá un 24% más de financiación que los que han recibido en el año 2022. Este conjunto de recursos que le aporta el sistema de financiación, como les decía, se distribuye de una parte en esas entregas a cuenta por importe de 124.292 millones de euros y, por otra parte, la liquidación, en este caso muy positiva, correspondiente al año 2021, que será de 10.981 millones de euros. En total, estamos hablando de más de 23.000 millones que irán a comunidades autónomas para que elaboren sus presupuestos en el año 2023. Los recursos totales de las comunidades autónomas son fruto, por una parte, de la mejora de la recaudación que se experimentó en el año 21. Quiero recordarles que en ese año, a pesar de que la inflación se había mantenido en el 3%, se produjo un incremento de los recursos del 15% respecto al presupuesto inicial. Y además hubo una recaudación no esperada de 8.000 millones de euros respecto a la previsión de cierre que teníamos en el mes de octubre. Por tanto, fueron el crecimiento económico, la creación de empleo, la protección de renta, el apoyo al tejido productivo, lo que posibilitó, y ahora lo hace también para las comunidades autónomas, que se contara con mayores recursos por parte de la hacienda pública. Fruto de esas medidas y fruto de ese vigor de la economía durante el año 21, a pesar de la caída del PIB en el ejercicio precedente, año 20, las comunidades autónomas recibirán, insisto, una liquidación positiva para el año que viene de 10.981 millones que se suman a los 12.000 que van a recibir de más procedentes de las entregas a cuenta. La prudencia que el Gobierno siempre tiene a la hora de estimar sus ingresos y esa fuerte protección de empleo, fuerte creación de empleo, protección de rentas en definitiva, fundamentalmente con los ERTE, nos está permitiendo que, pasados los momentos más agudos de la caída de la economía en nuestro país, básicamente en el año 2020, hayamos planificado la fórmula de financiación de las comunidades autónomas de manera consecutiva, de forma que, igual que hicimos con la previsión del Fondo COVID de 16.000 millones en el primer año, 13.500 segundo año y 7.000 millones el año pasado, este año será el propio sistema de financiación el que posibilitará, insisto, esos más de 22.000 millones de euros que van a ir a su sector tan importante para la sanidad, la educación o la dependencia o la atención social. Por tanto, si sumamos todos los recursos, estamos hablando de que se tendrán 134.335 millones de euros a disposición de las comunidades autónomas, cifra récord a lo largo de toda la historia de la financiación autonómica de euros que van a permitir, como digo, mejorar la financiación de estas administraciones territoriales. Por otra parte, también me gustaría trasladar
que la previsión de crecimiento robusto para el año 2023, igual que hicimos ayer con la presentación del techo de gasto, afecta a las comunidades autónomas no solo en relación con estos recursos que se le están comunicando en el día de hoy, sino también con la propia previsión de cómo se comportarán sus propios ingresos propios. Dicho de otra manera, a estas cantidades, las comunidades autónomas en sus presupuestos le tienen que sumar la propia evolución de cómo impuestos tan importantes como el de actos jurídicos documentados, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de sucesiones, donaciones, por poner solo algunos ejemplos, también algunas figuras medioambientales, como también estas cantidades se incrementarán para hacer posible unas nuevas cuentas públicas, al igual que para la Administración General del Estado. Y decir también que, como se demuestra con estas cantidades transferidas a las comunidades autónomas, es una falacia, directamente mentira, cuando alguna formación política quiere acusar al Gobierno de España de forrarse con los recursos que recauda o con la subida de la inflación que están experimentando las economías internacionales. Todo lo contrario. Siempre hemos dicho, y lo volvemos a repetir, que la recaudación del Estado, el comportamiento de las figuras tributarias más importantes del Estado, háblese de IRPF o háblese de IVA, se comparte más del 50% con las comunidades autónomas y, por tanto, o en el ejercicio en curso o cuando se liquidan, es decir, a los 2 años siguientes, son ellas las que se benefician de esta cuestión. Así lo he querido trasladar también en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mientras que algunas formaciones políticas piden bajada de impuestos, son ellas, las comunidades que gobiernan y las que se gobiernan por otras formaciones políticas, las que se benefician de esta mejor recaudación y, por tanto, las que fortalecen el estado del bienestar. Todo el dinero que forma parte de esa caja de las comunidades autónomas, como es lógico y normal, se redistribuye para los ciudadanos en forma de ayudas, de servicios públicos o de estímulo a nuestro sector productivo. Por eso digo siempre que la inflación no se combate desde el populismo fiscal, se combate con medidas efectivas que permitan transitar esta situación que es temporal, esperemos que corta en el tiempo, y también ayudar a nuestro tejido productivo en la medida de nuestras posibilidades. Si fuera por comodidad, al Gobierno de España le saldría, si me permiten la expresión, más barato proceder a una rebaja fiscal, porque no tendría que compensar a las comunidades autónomas 2 años posteriores. Por tanto, en este momento, cuando bonificamos el combustible, gastamos dinero de la Administración General del Estado y nos vemos obligados 2 años más tarde, por el propio sistema, a compensar a las comunidades autónomas por ese incremento de la recaudación. Digo esto porque algunos, sin ningún tipo de yo diría, rigor, acusan al Gobierno de España de enriquecerse con esa situación, cuando en cualquier caso aquí nadie se enriquece y, en todo caso, si alguien se beneficia en mayor medida son las comunidades autónomas, porque nosotros, vía gasto, efectuamos una partida adicional que previamente no la teníamos contemplada. Igualmente, esa mayor financiación esperamos que complemente, así lo hemos transmitido, las medidas que deberían de acompañar también los territorios para hacer posible que los ciudadanos pudieran tener una mejor economía doméstica y, concretamente, el 30% de mayores recursos para financiar el transporte metropolitano. Ojalá se pueda acompañar de una partida equivalente por parte de comunidades autónomas para abaratar el precio del viaje en el autobús, en el transporte metropolitano y, por tanto, para los estudiantes o para las personas que tienen más dificultades, aliviar su carga financiera. En segundo lugar, hemos comunicado, hemos trasladado a las comunidades autónomas el compromiso del Gobierno con la estabilidad fiscal y, por tanto, las tasas de referencia que conocieron ustedes en el día de ayer, en donde comunidades autónomas van a disponer de un mayor margen de déficit del que tenían previsto apenas en el mes de abril, cuando trasladamos el programa de estabilidad. Como saben, el Consejo de Ministros, en la jornada de ayer, se restó para la Administración General del Estado 2/10 de ese mayor déficit, por tanto, de esa mayor capacidad de gasto, 2.500 millones de euros,
que se la concedió a las comunidades autónomas, que pasarán del 0,1% previsto en el programa de estabilidad al 0,3%. Esto significa que, además de tener las mayores entregas, los mayores recursos del sistema de financiación de su historia, también dispondrán de un mayor margen de gasto vía déficit y, por tanto, con un reparto de esa distribución del 3,9 que le es más beneficioso también para las comunidades autónomas del que teníamos previsto. De hecho, tengo que decir que la gran mayoría de los territorios, de los representantes, de los consejeros, han transmitido su satisfacción al Gobierno de España por haber considerado esta cuestión y, por tanto, permitirle una mayor capacidad de gasto, al igual que han reconocido el esfuerzo en los recursos que le aporta el sistema de financiación y que viene, como decía, a darle continuidad a ese incremento de recursos que han tenido a lo largo de estos últimos años. En el caso de las comunidades autónomas, también decirles que todas han expresado la preocupación por la situación también de la situación de la inflación y, por tanto, que a lo largo de este año y el que viene tendrían que acompañar con medidas de competencia autonómica también el devenir de las economías de los hogares y también de las economías de las propias empresas. Evidentemente no se ha concretado ninguna medida común para todas, pero sí se ha expresado la necesidad de poder avanzar en temas tan importantes como el gasto sanitario o en materia que realmente nos permitan analizar el gasto público para eliminar todas aquellas cuestiones de ineficiencia que siempre y permanentemente tenemos que revisar para que actualicemos nuestra prioridad presupuestaria y, por otra parte, también han mostrado preocupación, sobre todo comunidades autónomas con un mayor volumen de endeudamiento respecto a que en el futuro habrá que abordar esa situación que se haya podido producir no en estos 3 últimos años, sino derivada de la última década y, por tanto, de la insuficiencia de recursos que pudieran haber tenido. En cuarto lugar, quiero decirles que hemos abordado un tema específico como ha sido la cesión del impuesto sobre depósito de residuos en vertedero. Un gravamen, un impuesto de carácter estatal que va a entrar en vigor el próximo día 1 de enero de 2023. Ustedes recordarán que algunas comunidades autónomas tenían un impuesto ya en su territorio muy parecido, yo diría que muy mimético, al que actualmente estamos poniendo en marcha en el conjunto de la geografía, por lo que la norma y ya el Congreso de los Diputados mandató para que el Gobierno de España hiciera posible el que las comunidades asumieran competencias de gestión y también de carácter normativo. Hemos trasladado a las comunidades autónomas que es afán de la Unión Europea profundizar en las cuestiones que tienen que ver con, por supuesto, la transición ecológica y la fiscalidad medioambiental y que es deseable que haya denominadores comunes en todo el territorio respecto a estas cuestiones para que no haya diferencias no justificables por parte de una comunidad frente a otra comunidad. Y por ello, en el día de hoy, hemos acordado impulsar la cesión de este impuesto con la idea de que las comunidades lo puedan ir asumiendo lo antes posible. Hemos transmitido nuestra más absoluta flexibilidad para que ese proceso de cesión se vaya haciendo a demanda de las propias comunidades autónomas. Algunas tienen realmente prisa en poder asumirlo porque tenían uno muy parecido en su propio territorio y otras han manifestado no ser una prioridad en este momento el asumir la gestión, por lo que hemos acordado esa flexibilidad para que se vayan abordando esas gestiones y esas competencias de una manera paulatina a lo largo de los próximos años. Como pueden ver, la reunión ha sido productiva, ha sido densa. En el apartado de ruegos y preguntas se ha vuelto a abordar y se ha vuelto a trasladar por parte de las comunidades autónomas la necesidad de seguir profundizando en el sistema de financiación autonómica o algunas preocupaciones respecto a los contratos públicos, a las revisiones de precios, a otras materias, por ejemplo, si el presupuesto general del Estado contemplará para el año que viene algunas subidas que les afecten a las comunidades autónomas, la evolución de los fondos europeos, materias que suelen ser de interés
por parte de todas y que hemos coincidido todos en que es bueno que las vayamos abordando de forma paulatina, al igual que en las conferencias sectoriales, donde se están distribuyendo los recursos correspondientes al plan de recuperación. Pero más allá de estas cuestiones o más allá del orden del día que hemos abordado, quiero decirles que quiero resaltar sobre todo el tono enormemente constructivo que ha presidido en el día de hoy esta reunión, en la que todos los responsables de finanzas, todos los responsables de la hacienda pública, hemos hecho un esfuerzo sin precedentes desde la irrupción de la pandemia para acompañar a los departamentos ministeriales o de las comunidades autónomas para que pudieran impulsar las medidas que han permitido las vacunas, que han permitido reforzar la sanidad pública, incrementar las ratios en las escuelas o que han permitido poner en marcha los créditos ICO para el sector productivo o las ayudas a la solvencia. Creo que todos hemos intentado transmitir esa satisfacción de haber podido durante todo este periodo conducir a este país a que hubiera abordado de una manera muy distinta a como se ha producido en crisis anteriores esta situación, de manera que ya estamos en cifras récord de creación de empleo, en donde no se ha destruido el empleo como sí ocurrió en la anterior crisis financiera, o donde el tejido productivo, afortunadamente, en su gran medida, ha permanecido inalterado y, por tanto, no se han provocado daños estructurales de difícil reparación si no se hubiera atendido a través de los recursos públicos para intentar auxiliarlo en los momentos de mayor intensidad. Para finalizar, les digo que, incluyendo estos datos relativos a 2023, las comunidades autónomas han recibido en 5 años de gobierno del presidente Sánchez 178.750 millones más que en los últimos 5 años completos de Mariano Rajoy. Repito, 178.750 millones más que los que se recibieron en los 5 años últimos del gobierno del Partido Popular. O dicho de otra forma, la financiación de las comunidades autónomas desde la llegada al gobierno del presidente Sánchez se ha incrementado un 40%. Muchas veces sobran las palabras, los números hablan por sí solos y, por tanto, toda nuestra lealtad y toda nuestra contribución al fortalecimiento de comunidades autónomas y del estado del bienestar que tienen que proveer. Gracias y quedo a vuestra disposición. Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Quería saber por qué no se han desglosado por comunidades las entregas a cuenta, pero el consejero catalán sí que nos ha transmitido que tiene su cálculo. No sé si a ellos se le han transmitido, cuál va a ser lo que va a recibir esta comunidad. También quería saber, que nos aclarara, ha hablado de paulatina cesión del impuesto de la gestión, pero al final va a ser totalmente asumida la gestión por las comunidades, porque algunas comunidades del PP han transmitido que ellos consideraban que no va a ser suya, que no lo querían y que les habían ratificado que no va a ser suya. Y por último, ¿cuándo ya va a registrar la proposición de ley con los nuevos impuestos y cómo va la negociación con Podemos? Gracias. En relación con la primera cuestión, una tónica siempre sistemática en estas reuniones, que en paralelo que se produce la comunicación de las cifras globales, las comunidades autónomas reciben particularmente cómo se comportan los recursos para su territorio. Entonces, muchos consejeros están recibiendo esas comunicaciones, si no la han hecho ya, la están recibiendo a lo largo del día de hoy, pero se hace un proceso en paralelo para todas las comunidades, es decir, que no puede tenerlo un consejero y otro no, salvo que haya habido algún problema con el FA, ¿no? La entrada del teletipo por parte de la comunidad en concreto. Pero en paralelo a que termina la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, creo recordar que a partir de las 4:30, secretaria general, ¿no? A las 4:30 se les ha comunicado que en cada territorio llegará, por lo que entiendo que el consejero catalán, si ha hecho expresión de cifra, lo ha hecho solo y exclusivamente con la previsión que cree le podría dar los recursos. También les quiero decir que para las comunidades autónomas la liquidación
la pueden calcular ellas. O sea, no es algo que se comunique y haya una fórmula mágica, es fácil de calcular y más o menos, tal como se venía trasladando, cómo se iban a comportar los recursos para el año que viene, alguien puede hacer su propio cálculo y, de hecho, hay algunas consejerías que antes de que se les entregue ya han hecho algunos cálculos de cómo se puede comportar. En cualquier caso, yo sí diría que el sentir general ha sido de agrado al recibir la noticia. Por tanto, yo creo que la mayoría de las comunidades autónomas no esperaban ese incremento de los recursos procedentes del sistema de financiación. Ya conocían las 2 décimas en el día de ayer, pero no se han alegrado y así lo han transmitido en cada una de sus intervenciones. De hecho, algunas decían, veníamos a solicitar más recursos, conocido cómo se van a comportar las entregas a cuenta, nos parece que, desde luego, vamos a tener pues unos recursos que pueden ser razonables a la hora de elaborar las cuentas públicas. Todas han expresado su compromiso con la sostenibilidad fiscal. Esto también lo quiero trasladar porque ninguna, del color político que fuera, ha transmitido nada que no tuviera que ver con ese compromiso también con la corresponsabilidad fiscal y, por tanto, en ausencia de reglas fiscales, es un alivio también, ¿no?, que todas las administraciones compartamos ese fin, que es muy importante cara a nuestros compromisos con Bruselas. Como saben, que el déficit para el año que viene se sitúa en el entorno del 3,9% y que en el año 2025 estemos por debajo del 3% de objetivo de déficit y por debajo o en el entorno del 110% en la ratio de deuda y de PIB. En relación con el impuesto, quiero también recordar que el Gobierno de España recibe un mandato procedente del Congreso de los Diputados. Lo que el Congreso de los Diputados hizo fue tramitar una modificación de la LOSCA sin la iniciativa del Gobierno, o sea, por el propio Congreso de los Diputados, para proceder a la cesión de este impuesto. El impuesto nació con vocación estatal y, posteriormente, por esa modificación, que el Congreso es, por supuesto, soberano para poder hacerla, se mandata al Gobierno de España para que se haga la cesión. No recuerdo cuál fue el sentido del voto de algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular. Quiero recordar que fue la abstención, pero no, compruébenlo. Quiero recordar que fue esto y, por tanto, el Gobierno de España tiene que cumplir con la tarea que le mandata el Congreso de los Diputados. Lo que sí hemos expresado es nuestra flexibilidad. Y, por tanto, no haremos presión en el año que viene para que asuman la gestión. Ya saben que la tienen que asumir según se mandata, insisto, por parte del Congreso de los Diputados, pero le hemos dado la capacidad de que lo puedan hacer de forma potestativa a lo largo de los próximos periodos, con la convocatoria de la comisión mixta que corresponda y también con la tramitación de las leyes en el Congreso de los Diputados que corresponda, porque hay que cambiar algunas leyes autonómicas para que dentro de su anexo de impuestos cedidos se incorpore esto, insisto, cuando ellas quieran. No va a ser esto, desde luego, ni objeto de confrontación ni objeto de ningún tipo de tensión entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Y, por último, la última pregunta, le puedo anunciar que será el próximo jueves cuando ambas formaciones políticas registren la proposición de ley respecto al impuesto de entidades financieras y de las empresas energéticas. Sí, me recuerdan que es mañana, que claro, el tiempo corre. Próximo jueves de mañana, claro. Perfecto. Aquí, ministra, Daniel Viaña del Mundo. Gracias. Siguiendo con el impuesto que preguntaba Mercedes, ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, avisó un poco de lo que ya había avisado el BCE la semana anterior, que había riesgo de que ese impuesto afecte negativamente sobre la economía. ¿Están preocupados por ello? En todo caso, ¿pueden explicar o asegurar que no será así? También ayer le preguntó mi compañero Miguel Valverde sobre los funcionarios y creo que no acabo de responder, o al menos yo no me enteré, qué es lo que va a ocurrir con ellos, si se les va a subir el sueldo o no y si se va a negociar con ellos una subida plurianual o cuál es un poco el escenario. Y también le quería preguntar su opinión sobre el nombramiento de Carolina España, con la que usted ha tenido enfrentamientos o polémicas, bueno, o intercambios de argumentos en el Congreso y que ahora va a ocupar la misma cartera que usted ocupó. Gracias. Bien, en relación con la primera pregunta, yo creo que este Gobierno se ha caracterizado por desarrollar una política fiscal prudente y creo que lo hemos demostrado
a lo largo de todo este periodo de gobierno, en el momento en que pusimos en marcha figuras fiscales que nos parecían muy importantes ante la nueva apariencia económica que tenían determinadas actividades. Me estoy refiriendo al impuesto digital o el impuesto sobre transacciones financieras. Me estoy refiriendo al mínimo del 15% en sociedades que se incorporó a los presupuestos generales del Estado. Me estoy refiriendo al incremento de 2 puntos de la renta de más de 300.000 euros o al incremento de 2 puntos de las rentas del capital por encima de 200.000 euros, a los impuestos medioambientales como este de hoy del impuesto de residuos. Yo creo que es la prudencia lo que ha caracterizado nuestra política y, por tanto, cuando se diseñaron estos 2 impuestos y cuando se registren en el día de mañana, evidentemente está presente también esa prudencia. Todos asistimos a la comunicación por parte de las entidades, sobre todo las energéticas y las financieras, de las cuentas de resultados más abultadas con motivo del incremento de los precios de la energía y ya con incremento de los tipos de interés. Y lo que siempre ha dicho el Gobierno de España es que de lo que se trata es de reequilibrar las cargas que cada uno de los agentes tenemos que desarrollar para que esta crisis no se salde con un incremento de la desigualdad ni con un incremento también del malestar en términos de vida que muchos ciudadanos que no pueden llegar a fin de mes se ven obligados a soportar en sus economías domésticas. Es por ello que muchas de las medidas que hemos puesto en marcha van justamente a la población vulnerable, pero también a la clase media de nuestro país y a la mayoría social. Saben ustedes que siempre he expresado en primera persona mi convicción de que era imprescindible que esta situación de inflación se aliviara también para la gran mayoría social del país, no solo para la clase más vulnerable. Algunos pedían la bonificación de los combustibles solo para aquellos más vulnerables. Siempre me he mostrado partidaria de que debía ser para toda la población, o que la bajada fiscal de la luz, por ejemplo, afecte a todos los ciudadanos por igual. Esto no significa que se tenga especial mirada con el incremento del ingreso mínimo vital, con el bono social térmico, con congelar la bombona de butano o con los 200 euros que ya la agencia tributaria está pagando para aquellos que tenían una renta inferior a 14.000 euros en el año 2021. Por tanto, creo que mi afán y por tanto el que también preside estos impuestos, que haya prudencia y no haya un efecto pernicioso en la economía. E igualmente digo, cada vez que se anuncia por parte del Gobierno de España una figura fiscal, inmediatamente hay voces que dicen se va a trasladar a los ciudadanos. Y yo me pregunto, si eso fuera así siempre y en cualquier caso, no habría impuestos de sociedades, no habría IVA, no habría ninguna de las figuras fiscales que posibilitan el estado del bienestar, solo habría posiblemente IRPF. Entonces, no se puede hacer el análisis de la fiscalidad desde la perspectiva permanentemente de la amenaza, del miedo o del estar trasladándole a los ciudadanos que de una o de otra manera ellos terminan pagando, porque eso es como se defienden a aquellos a los que les va a afectar la puesta en marcha de la mayor contribución que se está pidiendo. Así que yo hago un llamamiento a que en este momento ayudemos a la gran mayoría de nuestro país. Y para ayudarla tenemos que financiar las medidas, porque al final la recaudación, la hacienda pública, es propiedad de todos los ciudadanos y o se permiten que esos recursos procedan de las economías domésticas o se le pide a aquellos que están beneficiándose de ese incremento de la inflación un esfuerzo extraordinario. Y yo creo que es lo que hemos pedido y, por tanto, es de sentido común. En relación con la siguiente pregunta, la pregunta respecto a la persona que ocupa la responsabilidad en la Consejería de Hacienda de Andalucía, primero, mi felicitación, mi deseo de toda clase de éxito. Andalucía es una comunidad muy importante para España, muy importante. El tamaño, la dimensión, la ubicación es muy importante para el conjunto de la vertebración territorial de España y también para las cuentas públicas del conjunto del Estado. Lo decía cuando yo ocupaba esa responsabilidad y lo digo ahora. Y, por tanto, tiene mi mano tendida para la cooperación, para ayudar en la medida de nuestras posibilidades a todo aquello que podamos contribuir y, además, trasladado de forma informal con la propia consejera, que a la vuelta del mes de septiembre pues posibilitaríamos reuniones bilaterales
también con la Comunidad Autónoma de Andalucía, bueno, pues para profundizar en todas aquellas cuestiones que puedan resultar de interés. Eso es lo que hemos hablado y, por tanto, yo estoy satisfecha de que todas las administraciones colaboremos de la mano. Una cosa es lo que se produce en el Congreso de los Diputados, que tiene que ver con la dialéctica política. Yo digo siempre que hay dialéctica política, no hay enfrentamiento. Los políticos tenemos mucha mejor relación de la que la dialéctica, de la confrontación de ideas puede aparentar. Mucha mejor, también con la señora Carolina España. En relación con los sueldos públicos, también ha sido objeto de la reunión, yo lo trasladé en el día de ayer. Mi vocación es llegar a un acuerdo con los agentes sociales para ser capaces de establecer, a ser posible, una senda plurianual de actualización de los salarios públicos. Igualmente, también transmití en el día de ayer que sería bueno y deseable que también pudiera estar en la línea del pacto de renta. Si finalmente, y ojalá que sí, el pacto de renta ve la luz. Esto significa si hay acuerdo entre patronal, sindicato, en los acuerdos en materia salarial y si hay acuerdo en las demás componentes que tienen que componer el pacto de renta. Sería bueno que estuviera, y coherente, que estuviera en ese marco. Si no hubiera pacto de renta, por supuesto, la mesa de la negociación salarial se va a reunir y va a intentar, como siempre, llegar a un acuerdo. Y para eso tiene que haber voluntad por todas las partes y hay que ser prudentes, que así nos lo han marcado también las comunidades autónomas en lo que implique esa actualización salarial. Pero no le puedo adelantar ninguna cuestión porque habitualmente estas reuniones se producen en la preparación de presupuestos y, por tanto, a la vuelta del mes de septiembre. Sí. ¿Qué tal, ministra? Buenas tardes. Hablaba de los sueldos públicos. Yo le quería preguntar sobre las pensiones, si sigue manteniendo que se podrán revalorizar según el IPC o si se podría abrir la vía a incluirla también en ese pacto de rentas. Y por otra parte también le quería preguntar, bueno, usted fue consejera en los gobiernos tanto de Chávez como de Griñán, una valoración de cómo ha recibido esa confirmación de la sentencia de los ERE y si desde el Gobierno valoran la posibilidad de un indulto, si lo valoran o lo descartan. Gracias. En relación con la primera cuestión, como digo, en la parte de los salarios públicos, ojalá podamos acudir a ese pacto de rentas y que los salarios se sitúen en los entornos que pudieran derivarse de esas conversaciones, en el entorno, no tiene que ser mimético, pero podría estar en ese entorno, cosa que con la actualización de las pensiones para el año 2023 volvemos a confirmar que se actualizarán conforme al IPC. Yo creo que también eso es un elemento que forma parte de ese pacto de renta. Es decir, esa voluntad manifestada por el Gobierno de España, refrendada por las Cortes Generales, es una contribución en términos de recursos económicos que el Gobierno de España pone a disposición de toda la sociedad para que nuestros mayores, que son vulnerables, que son personas que durante los años anteriores no han tenido la seguridad, la confianza de que efectivamente no perdieran poder adquisitivo, se pueda sumar. Es decir, que igual que esto, los 200 euros que se están proporcionando a las rentas por debajo de 14.000 euros en el año 2021 son aportaciones que está haciendo el Gobierno de España para que la familia, para que la sociedad pueda transitar de una manera más clara, igual que lo es la ayuda al tejido productivo, en este caso al sector del transporte o al sector de la agricultura y de la ganadería. O dicho de otra manera, el Gobierno, con sus recursos, está poniendo encima de la mesa determinadas iniciativas que, si hubiera un pacto de renta, por supuesto, podrían engrosar ese paquete de actuaciones que de forma conjunta lanzamos todos aquellos que tenemos responsabilidad. Pero le insisto contundentemente, se actualizarán las pensiones conforme al IPC. Así se contemplarán en los presupuestos de Seguridad Social, que, como usted sabe, forman parte de la cuenta común de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. En relación con su última pregunta, bueno, decir en primer lugar que conocemos el fallo que el Supremo hace sobre estos hechos juzgados, pero no conocemos la sentencia. Por tanto, tampoco la motivación o los argumentos jurídicos que han llevado al tribunal a calificar estos hechos. Pero decirle también que sí conocemos algunas cuestiones y conocemos que hay controversia jurídica respecto al fallo. De hecho, este fallo se ha aprobado por
3 votos frente a 2 votos. De los 5 componentes del tribunal ha habido división de votos a la hora de plantear su opinión sobre la calificación de los hechos. Esto significa que habrá que esperar a la lectura también de esos votos particulares para conocer las razones por las que algunos miembros de ese tribunal no compartían el sentido de ese fallo. También conocemos que los señores Chávez y Griñán no se han beneficiado de un solo euro público. No ha habido ningún tipo de lucro personal ni para ellos ni para sus familiares. Y eso se ha demostrado a lo largo de toda la instrucción, que ha durado, como ustedes recordarán, más de 10 años y ha sido realmente costosa en el tiempo esa instrucción, y se ha puesto de manifiesto que ninguno de ellos se ha beneficiado ni de un solo euro de dinero público. Igual que conocemos que no ha habido financiación ilegal del Partido Socialista. Eso lo conocemos también por toda la instrucción que durante 10 años se ha desarrollado al amparo de estas situaciones. Y decirle también que el señor Griñán asumió, y por tanto el Partido Socialista, la responsabilidad política con su dimisión como presidente de la Junta de Andalucía. Y todo esto no son opiniones, es lo que conocemos de lo que ha ocurrido hasta la fecha. Desgraciadamente no conocemos esta sentencia, ya la conoceremos, espero, que lo antes posible, y parece ser que en el mes de septiembre. Y también habrá que ver cómo se leen otros juicios que se han desarrollado a raíz de la lectura de esta sentencia, que es algo que también es importante poder conocer cuando veamos la letra pequeña. Todas estas materias yo creo que tendrán interés en el mes de septiembre, cuando se comunique a las personas implicadas la sentencia y, por tanto, podamos ver exactamente en qué motivación se han procedido a calificar los delitos de la forma que se han calificado. Ya lo dijo ayer la propia portavoz del Gobierno, estamos en el momento en que nos encontramos y en este momento lo que sí conocemos, hay muchas cosas que desconocemos porque no conocemos la sentencia, pero lo que sí conocemos es que algunos de los abogados de las personas imputadas o condenadas han anunciado recursos. Bueno, 50.000 millones de euros respecto a qué año. Ah, vale. Está hablando de 4 años, ¿no? En los que, por otra parte, no son 50.000 millones de euros si ustedes descuentan lo que se ha transferido a las administraciones territoriales. Pudiera dar el consejero de Madrid, estoy segura de que no era su intención, la falsa apariencia de que el Gobierno de España se ha gastado o quiere gastarse 50.000 euros o millones de euros más de los que venía consumiendo, como dando la sensación de que este es un gobierno poco prudente en el manejo de las finanzas públicas. Yo le doy el dato. El Gobierno de España sube el techo de gasto por debajo del 2%, cuando el PIB real se comporta con una subida del 2,7%. Por tanto, es un presupuesto extraordinariamente prudente el que tenemos que desarrollar. Y, por supuesto, esa cantidad no es cierta si usted excluye las transferencias que se hacen a las comunidades autónomas, que se hace a los ayuntamientos o que se le hace a la Seguridad Social y, por tanto, al resto de sus sectores, que no los gasta el Gobierno de España, sino que va justamente a beneficiar a otras administraciones territoriales. El consejero de Madrid lo ha dicho al interior de la reunión, yo le he aclarado esta cifra, que es muy importante que la tenga en cuenta, y además le he dicho que quiero entender por esa afirmación que el presupuesto en la Comunidad de Madrid crecerá por debajo del 1,1%, que es el techo de gasto para España. Porque si después el consejero de Madrid hace un presupuesto creciendo por encima de esta cuestión, parece incoherente que uno haga esas afirmaciones. Muy bien, pues muchas gracias y que tengan ustedes buen apetito.